Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. El título dice, lo que es nacido del Espíritu, ¿cómo dice? Hermano, mucho se ha hablado sobre esto, estoy seguro. Pero yo quisiera en esta noche, hermanos, que comprendiéramos la importancia enorme que trasciende o que implica el nuevo nacimiento. Muchos de nosotros podemos estar perdiendo el tiempo, creando una falsa expectativa en nuestra vida, creyendo que somos merecedores de un don celestial, y quizás al final nos vamos a llevar la frustración más grande de la vida. Quiero decirle, hermanos, que muchos pueden ser muy fieles a una organización. Muchos pueden ser muy fieles a una iglesia organizada, humana, pero no tienen nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Es uno de los peligros más grandes que la iglesia moderna vive y padece. Es una iglesia llena de emociones y pasiones, pero carente de convicciones. Pero es justamente lo que quiero enfocar con la ayuda del Espíritu de Dios. Y vamos a leer esta experiencia del Señor Jesús con Nicodemo, capítulo 3, verso 1, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén y amén. Por favor, pueden sentarse. Quiero comenzar tomando como base el último versículo. Ese término neuma, que en el griego quiere decir espíritu o soplo, es un término muy repetitivo que se da a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento y llegando al Nuevo Testamento. A pesar de todos los adelantos científicos que hay, a pesar de toda la tecnología moderna, los hombres tienen una noción de más o menos dónde se originan los vientos. Y les han puesto nombres determinados a corrientes de vientos que ya son, diríamos, tradicionales. Recuerdo que en este último viaje que hicimos en la visita pastoral, estuvimos en una montaña, Secoya creo que se llama, y allí decía en una de las fotografías que estaba: esta es la corriente, o es el camino, o es el corredor de los vientos alisios que vienen desde la India y pasan y atraviesan y llegan hasta no sé dónde. Los hombres han tratado de establecer, hasta nombre le han puesto a esas corrientes que ya son normales. Pero usted de repente puede estar sentado en un lugar donde no hay nada de viento y de repente siente una pequeña corriente de aire. ¿De dónde vino? ¿A dónde se fue?
¿Cómo se formó? Usted no lo sabe. Y dice el Señor Jesucristo: así como tú no sabes cómo, de dónde y hacia dónde va el viento, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiso dar a entender el Señor? El nacimiento espiritual no se origina por una obra humana. El nacimiento espiritual no se origina como un dote o una capacidad humana. Así de misterioso. ¿Qué es lo que sucede? Los hombres son muy curiosos y los hombres quisieran descubrir hasta el último detalle de todo lo que sucede, de todos los fenómenos que pasan en la raza humana y en toda la naturaleza. Investigan las hormigas, investigan los astros, investigan los fenómenos. Imagínense cómo se forma hasta la capa de ozono, que son 3 moléculas de oxígeno y que se forman allá en los mares. En esas inmensidades del mar, ahí se forma esa famosa capa de ozono o el ozono, que es el que sirve para filtrar los rayos ultravioletas y para que no se vuelvan mortales al ser humano. Todo lo quieren descubrir, pero se topan con el fenómeno espiritual. ¿Cómo poder explicar que de repente un hombre que es un asesino, que tiene un espíritu endemoniado, que tiene un carácter endiablado, cómo poder explicar que de repente un hombre que tiene metas eminentemente materiales, después que Cristo viene y el Espíritu Santo hace el milagro en su vida, cambia de rumbo, cambia su actitud, su carácter se vuelve manso, amable, humilde y sencillo? ¿Qué pasó? Algunos le dicen: le lavaron la cabeza. Otras personas comienzan: bueno, lo que pasa es que eso debe de ser algo extraño. Y algunos comienzan a hablar de parapsicología y comienzan a usar determinados términos complicados y difíciles. Hermanos, no podemos meter a Dios en un laboratorio y tratar de descubrir su proceder. Yo no sé de dónde viene el viento ni a dónde va. Y estas son palabras textuales. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el alma del hombre, para transformarlo y volverle de un hombre materialista a un hombre espiritual? ¿Qué es lo que sucede en él? Yo creo que si aquel mago que le dice a Pablo: te doy cuanto querés que te dé y dame ese poder para poder poner las manos y poder orar y que se realicen los milagros que tú haces, aquel hombre creyó que era un acto de magia. Aquel hombre creyó que era mágico, que era una cuestión, pero él mismo sabía, este hombre sabía perfectamente que el malabarismo mágico era producto de artificios humanos. Pero lo que él estaba viendo no era un artificio humano, era un milagro. Un milagro que no tiene una explicación humana, en donde topan y chocan la psicología, la psiquiatría, la parapsicología. ¿Cómo es posible que un hombre, siendo como es, puede cambiar? Algunos usan hipnosis y un montón de cosas para tratar de ver si alguien que tiene problemas emocionales, psicológicos, psíquicos, los hacen cambiar. Los logran controlar un poco, pero pasado cierto tiempo vuelve. Pero lo que mi Dios hace es perfecto. Y la Biblia le llama nueva criatura. Y no solo estamos hablando del cambio en el comportamiento físico, psíquico y emocional, sino que también estamos hablando de un cambio de rumbo, de un cambio de criterios, de un cambio de enfoque de vida, de un cambio de interpretación de las circunstancias que suceden en su vida. Estamos hablando de un verdadero cambio. Así como yo no entiendo de dónde vienen los vientos, así como yo no entiendo de dónde viene y a dónde va,
Hermano, yo no me voy a poner a quebrar la cabeza y decir: Señor, por favor, explícame cómo es el fenómeno del nuevo nacimiento. Señor, por favor, yo quisiera así, 1 más 1 igual 2. Explícame, dame la fórmula, ¿cómo es? Yo lo único que sé, dijo aquel ciego, es que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo único que yo sé es que antes yo tenía un carácter endiablado y hoy Dios me ha dado el carácter de un niño. Lo único que yo sé es que antes yo era un avaro y solo pensaba en el dinero y amaba el dinero y yo quería dinero. Ahora lo único que yo sé es que lo que quiero es que Cristo reine en mi corazón todos los días. Los fenómenos espirituales no los podemos explicar, pero una cosa quiero que esté seguro, hermano, y en el nombre de Cristo se lo voy a decir en esta noche: si usted no nace del Espíritu, nunca verá el reino de Dios. Y esta es una verdad contenida en la palabra de Dios, dicha literalmente por Jesucristo, el Salvador del mundo. Si usted, hermano, usted puede ser un excelente creyente, de aquellos que vienen todos los días al culto, de aquellos que tienen privilegios para atender las necesidades del edificio, de aquellos hermanos que son fieles para ofrendar, hermanos que son fieles para diezmar, hermanos que tienen muchas cosas bonitas. Pero quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, si usted no ha nacido del Espíritu, usted sigue siendo carne. Y sigue siendo esclavo de su carne. Y sigue siendo prisionero de sus emociones. Y sigue siendo esclavo de sus placeres y sus deleites. Y sigue siendo prisionero de su carácter. Y usted no puede dejar de hacer aquello. Y usted quisiera cambiar. Usted de aquellos que solo han tenido cambio de fachada, pero no ha tenido cambio de estructura. La fachada de un edificio se puede cambiar. La estructura de un edificio hay que botarlo y hacerlo de nuevo. Eso no se puede. Eso es imposible, humanamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Agarra el hombre viejo y lo tira al mar y hace uno nuevo. Pero el cascarón sigue siendo el mismo. Lo que hizo fue cambiarle la estructura. Pero ese es un milagro, hermano. Eso no se puede. Trate usted de cambiar. Póngale que nosotros dijéramos: vamos a construir aquí un edificio de 3 pisos para arriba. Pero esas columnas no alcanzarían. Esas columnas no aguantan. Entonces habría que hacer, bueno, cambiémosle el hierro que tienen adentro y le metemos más grueso. ¿Se puede? Olvídese, eso no se puede. Habría que demoler y prácticamente hay que derrumbar todo y volver a hacer columnas. Mi Dios es capaz de cambiar el espíritu de mi mente. Conservo este cascarón. Ahí estamos. El cascarón sigue siendo el mismo. O de repente usted quisiera otro cascarón. Sí, Señor, más joven, más guapo. Nací muy feíto, entonces quisiera que tú me cambiaras y me hicieras otra criatura. Pero por favor, esa siguiente que hagas, por favor, con ojos azules, con nariz respingada, por favor, canche, Señor. Yo así quiero que me hagas. No, hombre, Dios no va a perder el tiempo cambiando la fachada. Dios no cambia fachadas, Dios cambia estructuras. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Usted confórmese con andar jalando el mismo tacuche, ¿verdad? Usted confórmese con tener la misma fachada, porque al final de cuentas esto es del polvo y al polvo regresa. Pero el alma, hermano, eso Dios la preserva para su reino. Hermano, las obras del Espíritu Santo de Dios son inexplicables. Y así como son inexplicables las obras milagrosas de la transformación,
así, hermanos. Muchos solo tienen una vida, ¿qué le dijera?, de apariencias. La obra que Cristo hace, la verdadera obra, tiene evidencias, no cambio de fachada. Algunos se esfuerzan por aparentar aquí caritas mansas y humildes, sonrisas nobles e ingenuas, pero la verdad es que esconden en su interior, es solo fachada, porque realmente ahí sigue habiendo aquel hombre de mal carácter, sigue habiendo aquellas malicias, aquellas esclavitudes y prisiones. Hay muchas cosas que se descubren. Algunos tienen pasiones raras y extrañas. Es gente que no ha nacido de nuevo. Porque el apóstol Pablo, por si acaso alguien no lo entendió, el apóstol Pablo es muy descriptivo cuando él dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, pero luego añade, ¿y qué dice? Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, dice. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Todos aquellos males que estaban ligados a mi naturaleza humana, todas aquellas perversidades, todas aquellas malicias, todas aquellas prisiones, todos aquellos complejos, todos aquellos shocks emocionales y morales que usted pudo haber tenido. Si Dios ha hecho un verdadero milagro en mi vida, hermano, las cosas viejas pasaron. Si algo, hermano, por favor, no lo tome a la ligera. Si usted no ha nacido del Espíritu, preocúpese. Preocúpese, hermano. Y se lo digo en el nombre de Jesús. El problema de la iglesia del siglo XXI es que es una iglesia que solo tiene moralejas, moral, pero no tiene vida espiritual. El problema de la iglesia del siglo XXI es que ha perdido la visión de lo espiritual, ha perdido la visión de lo que trasciende a lo eterno, y ellos viven dentro de una droga que se llama religión, recibiendo promesas de algo que nunca van a heredar. Porque si usted, hermano, no ha nacido del Espíritu, sigue siendo carne. El Señor Jesucristo lo deja claro aquí. El que es nacido de la carne, ¿cómo dice? ¿Es claro o no? Allá en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice: el que es nacido, voy a parafrasearlo en estos términos, el que es nacido de Adán, la naturaleza de Adán tiene. Pero el que es nacido del Espíritu vivificante, que es el postrer Adán, este es como el celestial. ¿Es capaz su familia de ver diferencia en usted? ¿Sus hijos son capaces de ver en usted una diferencia de conducta? ¿Su esposa, hermano? ¿Su esposa es capaz de discernir en usted sin muchas dificultades un cambio en su conducta? Tú, mi querido joven, tú que te llamas cristiano y que vienes aquí a la iglesia, ¿te ven tus padres actitudes espirituales? ¿O tú te conformas con el hecho de que como ya venís a la iglesia y tu papá y tu mamá son de la iglesia, tú por herencia tenés derecho a la salvación? Lamento decirte, no te equivoques. En el cielo no hay sobrinos ni nietos, allá solo hay, ¿qué? Hijos. En el cielo no hay parentesco, solo hay uno: Dios el Padre de todas las cosas y sus hijos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Punto. Si usted, hermano, no ha nacido del Espíritu Santo de Dios, usted sigue siendo tan humano y carnal como el primer día. Por eso, miren, hay algunos que se pegan unas grandes sorpresas. Han pasado mucho tiempo y muchos días en la iglesia y de repente vuelven a tener reacciones carnales iguales.
iguales que antes. Como que se les olvida por un momento que son creyentes. Como que se les olvida por un momento que ya aquella conducta ya no coincide con la fe que profesa ahora. Entonces estos solo son simpatizantes de una fe, pero no nuevas criaturas. Dice el Señor Jesús, regresando de nuevo al pasaje que habíamos leído, le dice a aquel hombre, y óigame, el hombre que le fue a preguntar al Señor Jesucristo era ni más ni menos que un doctor de la ley, un maestro de Israel. Está usted hablando de una de las máximas autoridades de Israel. Y aquel hombre le llega a decir: Señor, sabemos que nadie hace las cosas que tú haces, las señales que tú haces, a menos que no venga de Dios. Jesucristo entendió el propósito de aquella chaquetería, de aquella lisonjería que aquel hombre le estaba desbordando a él para tocar su ego y su soberbia. Y Cristo fue directamente al grano: Nicodemo, yo te quiero decir una cosa. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi querido hermano, ¿usted está seguro que ya nació de nuevo? ¿Usted está seguro que las cadenas ya cayeron? ¿Usted está seguro, hermanos, de esa obra extraña, milagrosa, esa extraña operación que Dios ha hecho en su vida, de quitarle el corazón de piedra y ponerle un corazón sensible? Hermano, ¿tiene usted la capacidad de discernir la sutileza del diablo para engañarlo? ¿Discierne y siente usted cuando Satanás está aproximándose con sutileza para tratar de provocarlo al pecado? Y tiene usted la capacidad y el discernimiento de poder saber: este es el diablo el que me está hablando. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hermano, puede ser su pariente. El diablo puede usar la persona más cercana de usted para persuadirlo a que no siga a Cristo. ¿Es capaz usted de discernir estos espíritus? El que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. ¿Cuántos caen ingenuamente en las trampas del diablo de la manera más infantil que usted pueda imaginarse? Otros se creen lo suficientemente sabios y lo suficientemente inteligentes como para no necesitar un consejo y una dirección. Amén, está bien. Al final de cuentas, la consejería es voluntaria, no obligada. Y el que tenga oídos para oír, como decía el Señor Jesús, que oiga. Pero yo le puedo garantizar, hermanos, que si usted es guiado por el Espíritu Santo, el maligno nunca lo hará caer. Nunca lo hará caer. Oiga lo que dice el Señor: el que es nacido de Dios. Fácilmente yo podría agregarle, sin temor a equivocarme, sin temor a exagerar: el que es nacido del Espíritu, el maligno, como dice, no le toca. A muchos de ustedes, o a algunos de los creyentes actuales, a muchos que forman parte de la iglesia moderna, no solo los toca, los empuja y los hace caer, porque se han conformado simplemente con ser simpatizantes del Espíritu, pero no depositarios del Espíritu. Una cosa es que yo reciba influencia del Espíritu, y otra cosa es que Él more en mí. Una cosa es que yo solo reciba efectos espirituales, y otra cosa es que yo me vuelva un depósito del Espíritu Santo en mi vida. El hombre que es sabio, el hombre que es espiritual, valora todas las cosas que le pertenecen a Dios. Valora la oración, valora el consejo, valora la dirección, valora la escritura, valora la comunión. Le da la dimensión que tiene el estar en la casa del Dios vivo. Pero alguien que no es espiritual, hermanos, no lo entiende.
Y ustedes creen que se van a salvar solo porque van a la iglesia, dicen algunos, para ridiculizar el venir a la iglesia. No, el ir a la iglesia no me salva. El asunto es que se ha vuelto una necesidad en mí, porque ahí yo voy a alabar a Dios. Porque ahí me encuentro con el pueblo que tiene mi misma convicción. Y qué bonito, hermanos. Mire, esa experiencia que se la he contado una vez, que me pasó en los Estados Unidos, que me pierdo y yo quería hablar y nadie. ¿Y cómo hablaba si no sé hablar inglés? Perdido. La noche caía, el teléfono se le va la batería. ¿Y cómo me comunicaba con alguien para decirle, por favor, ayúdeme, ando perdido? No tienes ni idea, hermanos. Cuando llegué donde estaban todos mis hermanos que hablan mi lengua, cuando llegó el hermano y imagínense, estaba tan cerquita, yo tenía 3 horas casi de estar extraviado. Y cuando por fin a señas y como pudimos me comuniqué con aquella morena que me ayudó y me prestó corriente para darle corriente a mi celular. A los 5 minutos máximo estaba el hermano ahí conmigo. Quiere decir que no estábamos lejos, pero la falta de comunicación sentía que estábamos lejísimos. ¿Por qué pongo el ejemplo? Qué cosa más linda es cuando hablamos el mismo idioma. Qué cosa más linda es cuando platicamos el mismo tema. Qué cosa más preciosa es cuando estamos en el lugar donde se manifiesta el mismo Dios que adoramos todos. Qué cosa más preciosa se siente, hermanos, poder compartir con el pueblo que amamos y que amamos al mismo Dios y que creemos lo mismo y buscamos lo mismo y la meta es la misma y nuestro futuro es el mismo. Qué cosa más preciosa es de tener eso. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Discierne lo espiritual, interpreta lo espiritual. Muchos muchachos, y va para los jóvenes de esta iglesia, muchos muchachos caen prendidos de patojas sensuales, de patojas perversas que lo que buscan es ponerte un tropiezo en tu vida y hacerte caer en tu fidelidad a Dios. Y no eres capaz de frenarte porque no tienes espíritu. Eres incapaz de percibir la influencia del diablo que está buscando destruir tu vida, pero eres incapaz de percibirlo porque no tenés espíritu. ¿Cuántas jovencitas caen redondas porque algún galán, entre comillas, le comienza a tirar flores y comienzan ellas la danza, el cortejo sensual, creyéndose todo lo que le dicen, y muchas de ellas terminan entregando su intimidad y su vida, cayendo en pecados sexuales. Y lo único que aquel individuo quería era aprovecharse de ti, punto. Te usó y se acabó. Ahí ve qué haces tú con tu problema. Hace poco me llamaba una jovencita, una señora joven, madre soltera, desesperada, angustiada. Va a tener un hijo más, solo que no es de su esposo. Su esposo murió hace varios años y ella cayó por las promesas que le hizo su galán. Y yo le pregunto, bueno, pero ¿te vas a casar con él? Y él se ha hecho responsable. No, cuando supo que yo estaba embarazada, se alejó. ¿Quieres tú pelear contra el pecado? No lo puedes hacer sin espíritu. ¿Quieres tú pelear contra el mundo? ¿Y quién te has creído tú que eres? ¿Que eres capaz de pelear contra el diablo y salir victorioso sin el Espíritu de Dios? Pruébalo, inténtalo, y te garantizo que el fracaso en tu vida lo tienes a la vuelta de tu vida.
Como dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, ¿qué dijo? Nada, óigame bien, nada, y nada es nada. Inténtelo. Intente luchar contra el mundo, intente luchar contra la avaricia, intente luchar contra la vanidad, intente luchar contra la pornografía, intente luchar contra este sistema. Sin el Espíritu Santo y usted fracasa. Pero con Cristo somos más que vencedores. Pero con Cristo en nuestra vida, hermanos, somos más que vencedores. Pero ¿dónde está el problema? Muchos se conforman solo con tener religión y no nacer de nuevo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es espiritual. Y ama lo espiritual. Discierne lo espiritual. Espera lo espiritual. Valora lo espiritual. Como lo hemos dicho muchas veces, ¿sabe usted que es más real lo espiritual que esto que yo estoy tocando ahorita? ¿Sabe usted que la consistencia es más grande y más eterna de lo espiritual que esto físico que yo toco ahorita? Aquí hay fuerzas extrañas que mantienen los átomos integrando este bloque de vidrio. Si esa fuerza desaparece, se desvanece y se vuelve polvo. Lo espiritual es más real y más permanente que lo físico y lo material. Y viene el diablo y le pega la gran engañada al mundo. Y todos están aferrados a lo que toco. Ah, no, si yo no toco, no creo, dice. Pobrecito. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que reprender a Tomás. Y lo tuvo que regañar delante de todos los discípulos. Porque a Tomás los discípulos le habían dicho: Tomás, el maestro resucitó. Ah, no, dijo, si yo no meto mi dedo en una de sus llagas, no creo. Pasado algunos días, dice las Sagradas Escrituras, se le apareció el Señor Jesucristo y solo lo vio y ¡pum!, cayó a tierra de rodillas y exclama: mi Señor y mi Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo que reprender la falta de espiritualidad de aquel apóstol, aquel discípulo. Que Tomás, porque me vistes, creíste. Más bienaventurado es aquel, ¿cómo dijo? Que sin ver, ¿qué de hermanos? Cree. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, lo que usted ve, lo que usted palpa es incierto. Incierto. Por eso es que el apóstol Pablo sugiere, recomienda, aconseja: poned vuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son, ¿cómo dijo? Son eternas, pero las que se ven son, ¿qué? ¿Verdad que es más sólido lo espiritual, hermano? ¿Verdad que es más seguro creer en lo espiritual? No, pero viene el hombre falto de espíritu y le pone sus ojos en las cosas que se ven. Y por eso muchos caen en la trampa. Jovencitas seducidas por hombres astutos, demonios con traje de hombre. Adultos que ya grandes y mayores caen seducidos por tentaciones impropias. El dinero, las modas, la fama, el prestigio, la gloria del mundo. Hermano, si usted no nace del Espíritu, usted no puede ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Verdad que así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si ni siquiera lo puede ver, mucho menos podrá entrar. ¿Me comprende, hermano? Si ni siquiera lo puede ver, mucho menos lo podrá entrar. Ahora, ¿qué quiere decir eso del Señor ver? El que no naciere de nuevo no puede ni siquiera ver. Yo por fe creo en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Yo por fe creo
que un día veré a mi Salvador Jesucristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Yo por fe creo que aunque esté muerto, viviré. Yo por fe creo que la muerte será vencida con el poder, con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder se manifestará en mi vida y un día resucitaré entre los muertos. Por fe, yo sé que andaré en esas calles de oro y ese mar de cristal. Por fe, yo sé que veré con mis ojos a todos los redimidos que creyeron en Cristo Jesús. Por fe, yo creo en Dios. Por eso desafiamos la sociedad, desafiamos al mundo, desafiamos la muerte, desafiamos todo. Pero este solo lo hace el que es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne se queda trabado en este mundo. El que es nacido de la carne es incapaz. Por eso fue que murió Judas. Judas no pudo ver el reino de los cielos. Judas no pudo concebir, no pudo creer. Los otros discípulos sí. Y ante el materialismo que lo embargaba a él, y ante esa mirada materialista que tenía, Judas fue incapaz de poder contemplar el reino de Dios. Y como no lo pudo ver, él dijo: ¿de qué sirve que andemos siguiendo a este? Sí, él está hablando de un reino que no es ni de aquí. ¿Y qué es este? Hombre, ¿cómo va a ser eso? Judas no pudo creer. Pero sí creyó. ¿En qué? Sí creyó en el dinero. Y dijo: le voy a sacar raja. Y lo fue a vender. ¿En cuántas? 30 monedas de oro, 30 monedas de plata. Eso sí creyó. Dijo: no, yo le voy a sacar beneficio. Yo no me voy a ir así por gusto. Yo no me voy a, no me va a engañar a mí. Y fue, hermanos, y vendió a su maestro. Hay muchos que venden su fe porque son incapaces de contemplar la gloria venidera. Hay muchos que se sienten frustrados, tal vez porque no logran progresar económicamente en este mundo. Hay muchos que se sienten decepcionados porque no alcanzan lo que ellos quisieran alcanzar económicamente. Hermano, no se frustre. Yo que usted estaría feliz sabiendo que en el cielo tengo un tesoro que la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no roban. Un día me dijo alguien: sí, me dijo, ¿y qué? ¿Y usted cree que Dios le va a dar de comer? Me dijo. No solo lo creo, le digo, lo vivo. Cuando yo dejé la empresa donde yo estaba trabajando por llamado del Señor y me voy, ahí sí que sin nada. Ya va a ver, me dijo, aquí va a regresar pidiendo de nuevo que se le ayude. Ya pasaron más de 35 años y al único que sigo buscando es a mi Salvador Jesucristo. Hermano, usted no se frustre si por seguir a Cristo usted ha despreciado los bienes, las glorias de este mundo. Usted no se sienta frustrado. Mientras usted sepa que Cristo está con usted, ¿cuál es el problema? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Valore usted el tesoro de tener el Espíritu Santo en su vida, que yo le puedo garantizar, no habrá un día que no coma, a menos que Dios quiera que ayune, ¿no? Y hay veces que ni eso lo deja Dios, porque el ayuno tiene que ser no forzado, sino voluntario. Pero han habido hermanos que han llegado a situaciones así tan escasas que han dicho: bueno, mijos, nos vamos a ir, oremos aquí en la mesa y nos vamos a ir a la cama porque no tengo nada. Han llegado a tocar ahí después de terminar la oración. Así le pasó a un hermano. Fíjese que iba a tener una reunión con toda mi familia y solo vinieron unos cuantos, y mire todo lo que me sobró, aquí le traigo. Dice que no hay justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, ame el tesoro que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted está seguro que ha nacido de nuevo? ¿Usted está seguro de la llenura del Espíritu Santo? Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amamos lo espiritual, valoramos lo espiritual. Bonito el testimonio que daba Oscar. Porque eso pasa. Algunas veces su carne le va a decir: no, hombre, no vayas hoy vos. ¿Para qué vas a ir a la iglesia vos? No, hombre, estás cansado vos. No, hombre, mira, te duele la cabeza, ¿verdad? ¿Ya viste? Eso te puede hacer daño vos. No, hombre. Y Dios en su misericordia viene y nos empuja. No, hombre, anda, valóralo. Y cuando uno viene aquí, sale como lleno, feliz, contento de lo que me perdí, va a decir, de lo que me iba a perder. Hermano, lo espiritual es más permanente y eterno que lo material. Leamos un pasaje para ir concluyendo. Allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. O leamos del verso 45 para entender un poquitito más su contexto. Y dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre. ¿Quién? Adán. ¿Y qué era? Alma viviente. El postrer Adán, ¿qué fue hecho? Espíritu que da vida. Eso quiere decir espíritu vivificante. Mas lo espiritual, ¿qué? No es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué? La imagen del celestial. Pero oiga esta sentencia y grábesela en su corazón. Como dice el versículo 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En palabras muy sencillas, el que es espiritual tendrá herencia en los cielos. El que es según Adán terrenal no tiene parte en lo absoluto con las cosas celestiales. Quiere decir que para poder atravesar la barrera que me lleva a la gloria eterna es el Espíritu. Usted puede llamarse evangélico, usted puede llamarse cristiano, usted puede llamarse hijo de Dios, pero si usted no es nacido de nuevo, usted sigue siendo el mismo mortal. Solo tiene cambios de fachada, pero no tiene cambios de estructura. Y en el cielo no habrán sorpresas. No, hermanos, en el cielo no habrán sorpresas de decir: ¿y este cómo se metió? Y qué raro, ¿y este cómo se pudo meter? No, hombre, no, allá no. Imagínense que si hay sistemas aquí tan modernos para poder entrar, que ya leen el iris o leen las huellas digitales, cosas que uno se queda pasmado. Qué tremendo, cómo leen el iris del ojo. Se abren el ojo y una lucecita lee la forma del iris y pum, se abre la puerta y entra. Si los hombres son capaces de hacer cosas así, ¿usted cree que se le va a colar a alguien a Dios allá? No, hombre, eso es imposible. Y dice el Señor: la sangre y la carne nunca heredarán el reino de Dios. Primero es el animal, luego es lo espiritual. Pero ¿qué pasa con aquellos que solo tienen cambios de fachadas? Solo han cambiado su fachada.
Solo han tenido una pequeña modificación, pero su carácter sigue siendo el mismo. Y sus ambiciones y sus deseos siguen siendo los mismos. No, hombre. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuántos quieren nacer de nuevo? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo preguntara en esta noche, hermanos, ¿cuántos quieren ser nacidos del Espíritu? Yo soy el primero en apuntarme. Usted quiere estar seguro de eso. Hermano, usted no puede pelear contra un mundo y un sistema gobernado por Satanás a menos que no tenga la unción del Espíritu Santo. Si no, usted caerá día tras día en las trampas del diablo. Usted será una presa fácil para Satanás, incapaz de poder descifrar los misterios de sus tentaciones, y caerá redondo. Pero con Cristo somos más que vencedores. Hermano, si usted tiene no sé cuántos años de estar en la iglesia y todavía no hay una obra perfecta en su vida, ¿por qué no decirle en esta noche: Señor, así como se lo dijo, como lo puso el ejemplo el Señor Jesús, si tu hijo tiene hambre y te pide un pan, ¿qué dijo el Señor? No le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Si tú, siendo malo, sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará de su Espíritu? ¿A quién? Aquel que lo pida. Quiere decir entonces, hermanos, que debe de producirse en mi corazón una necesidad tremenda para poder pedir de la unción de Dios. No depende de que yo como pastor le diga: a ver, hermanos, en el nombre de Cristo, ¿cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? Pasen aquí. Ahorita yo voy a orar por ustedes y voy a derramar una bendición. Eso no es así, hermano. Si usted tiene necesidad del Espíritu de Dios, pídaselo al Señor. Señor, he peleado tantas veces y siempre salgo derrotado, pero quiero que tú me des poder. Tú, joven, que no sé cuáles son las prisiones que el diablo ya te tiene encerrado, quieres salir de ellas, pídele el Espíritu Santo a Dios. Tú, jovencita, que ya estás atrapada bajo influencias del diablo, quieres ser libre, dile de acuerdo a tu necesidad. Usted, hermano adulto, usted, hermana adulta, que podemos ser fáciles presas del diablo por falta de espíritu, ¿por qué no decirle en esta noche como pueblo: Señor, dame de tu Espíritu? Yo lo necesito, Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.